Un cordial saludo fraternal y digital desde México. Les habla su servidor David Alves Sauer. Me da mucho gusto que me acompañe esta tarde para seguir considerando la serie Apocalipsis. Llegamos hoy al capítulo 4 y 5. Estamos ya viendo la tercera sección en sí del libro, que se titula por el Señor Jesucristo mismo las cosas que han de suceder después de estas. Y esa palabra suceder conlleva el significado de que no hay duda alguna, no es una posibilidad, no es vamos a ver si se puede, pero con absoluta certeza el Señor Jesucristo dice, sucederán después de estas. Y repetimos las palabras del apóstol Pedro, a la sombra del monte de la transfiguración, en su segunda carta, capítulo 1, él dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, aquí en el capítulo 4 y en el versículo 5, vamos a ver un vistazo de lo que sucede en el cielo poco antes de que empiece la tribulación. Entonces, tenga en mente que sobre la tierra, este hombre líder mundial que va a aparecer en la tarima internacional, sumamente capaz, sumamente sabio, muy sagaz, él estaría haciendo los arreglos con la nación de Israel para firmar un convenio, un tratado de paz. Y mientras él está haciendo estos arreglos, en el cielo hay otros arreglos que se están llevando a cabo. Ahora, lo voy a explicar más en detalle en otra entrega, pero cuando la bestia firme con la nación de Israel ese pacto, eso dará inicio a los 7 años de la tribulación. Esa es la semana de años, 7 años que faltan por cumplirse, según Daniel capítulo 9, versículo 27. Entonces, sobre la tierra está por empezar el día de Jehová, es un día de ira, pero en el cielo, nosotros los creyentes estaremos disfrutando el día de Cristo. Ahora, en la transmisión pasada nos limitamos al capítulo 4, versículo 1, porque vimos allí una figura del arrebatamiento de la iglesia. Se recuerda que cuando estudiamos las 7 iglesias, nos llamó particularmente la atención el mensaje del Señor a Filadelfia. Apocalipsis 3:10, él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré, quiere decir, el Señor nos va a sacar de la hora de la prueba. La hora de la prueba se refiere a los 7 años de la tribulación. Los que moran sobre la tierra son los que decidieron quedarse, rechazaron a Cristo y ellos van a creer la mentira. Entonces, el punto en que sucede el rapto, yo sugiero, es este versículo 1 del capítulo 4, donde con voz de trompeta el Señor le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante Juan es llevado en el Espíritu. Ahora, para Juan, esta experiencia es una experiencia espiritual. Su cuerpo estaba en Patmos, pero espiritualmente el Señor lo transportó al cielo para empezar a mostrarle los eventos de la tribulación.
Ahora, brevemente, en cuanto al rapto, quiero enfatizar que cuando el Señor nos llame con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, este pasaje es 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con creyentes de la era de la iglesia que habían muerto. Ellos resucitarán en cuerpos incorruptibles de gloria. Nosotros seremos transformados y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Juan dice que al instante sucedió la transportación espiritual de él al cielo, pero con nosotros instantáneamente subiremos para recibir al Señor y de ahí ir a la casa del Padre. Ahora, no habrá nada ni nadie que pueda interferir con esto. Ya lo he dicho y quizás ya tiene las grabaciones, video o audio. Si necesita el audio, hágamelo saber. Mi WhatsApp es más 521-322-349-2258. Con gusto le hago llegar estos archivos audio que son más fáciles para descargar en lugares donde la señal de internet no es buena. Y quiero decir, queridos hermanos, que esto me ha animado, ustedes no se imaginan cuánto. El esfuerzo que están haciendo creyentes a como dé lugar conseguir estos mensajes de la palabra de Dios en lugares donde la señal es inexistente. Hoy mismo estuve chateando con un hermano que vive en un lugar muy remoto y él va a ver hasta cuándo va a poder descargar todo lo que le envié. Pero me hizo recordar los días del Nuevo Testamento y épocas subsiguientes cuando la Biblia era prohibida, cuando no hay ejemplares de la Biblia, países comunistas donde creyentes han conseguido Biblias arriesgando sus vidas y las deshojaron una hoja por hoja y se repartían las hojas para copiarlas a mano en casa, para que así entonces con el tiempo cada uno podía tener su propia Biblia copiada a puño y letra por sí mismo y escondiéndola para que las autoridades no las consiguieran. Entonces es maravilloso cuando hay sed y hambre de justicia. Eso es algo que es sumamente animador para todos aquellos que predican la palabra de Dios. Entonces, el rapto, el arrebatamiento, será un evento inminente. Es un evento inminente. Puede suceder en cualquier momento. Es un evento instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber oportunidad ya para ser salvo, hijo de padres cristianos. Así pensaba yo cuando era muchacho, pero recuerdo bien la reunión, exactamente la silla donde estaba, donde yo entendí, David, no vas a poder ser salvo cuando ya Cristo esté viniendo, necesitas ser salvo ahorita. Entonces, inminente, instantáneo. Y hemos visto ya que va a ser un evento íntimo. Es la reunión con Él, dice 2 Tesalonicenses 2:1. La iglesia y su Salvador en las nubes. Es un evento indicativo, porque ya sucediendo el rapto, millones de personas sobre la tierra habrán desaparecido y los otros millones se darán cuenta, así como se predijo, Cristo ha venido, y entonces esto dará lugar no mucho tiempo después a la tribulación. Ahora entonces vamos a ir al texto refiriéndose a la experiencia que tuvo Juan. Juan es llevado en espíritu al cielo. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4, por favor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora entonces Juan, espiritualmente, como he dicho, en este tipo de trance, él llega al cielo instantáneamente, y lo primero que ve es un trono establecido, o en el lenguaje original, un trono estableciéndose, siendo puesto. La escena se está arreglando en el cielo. Ahora hay mención de tronos en Apocalipsis unas 40 veces. Pero Juan llega al cielo, quiero enfatizar este punto, porque yo sé de varios creyentes y personas no creyentes que están preguntando si de llegar al cielo van a reconocer a sus seres queridos. Firmemente creo que absolutamente sí. Pero en las palabras de un himno que escribí hace años pensando en una muerte en mi familia: tengo amados en gloria, cuyos rostros quiero ver. Bien recuerdo despedidas con dolor. Ya transformados, yo los voy a conocer, pero quiero ver primero a mi Señor. Si usted vio la invitación en Face, una de las ilustraciones es la del trono. Y vamos a ver estos círculos concéntricos alrededor del trono. De hecho, estas preposiciones son muy importantes. Delante del trono, y al lado del trono, y alrededor del trono. Bueno, quiero por un momento dirigir su mirada, si tiene la lámina a la mano. El color es verde. Está el arco iris alrededor del trono, pero entonces hay un círculo verde. Bueno, eso vamos a ver en un momento, representa a los 4 seres vivientes. Pero entonces el segundo color de esos 3 círculos externos es el azul. Ese círculo representa a nosotros, la iglesia, a todos los que fueron salvos desde el Pentecostés hasta el rapto, y creo también incluye a los que murieron en inocencia. Entonces aquí es donde vamos a ver a nuestros seres queridos. Me conmueve pensar que levantando la vista veré a mis abuelos maternos, muy conocidos en Venezuela, don Santiago Sauer y su esposa Misia Lenor. Veré a mis abuelos paternos, conocidos allá en el Canadá, don Héctor Alves y su esposa Eunice. Los suegros los voy a ver, don David Magoji y su esposa Rina. Mi hermana mayor Lilian, que batalló tan duramente contra el cáncer a los 49 años. Mi pequeño nieto Damián, lo quiero ver otra vez. Mis padres, bueno, mi mamá está en el cielo, mi padre todavía vive. Pero anhelamos ver a estos seres queridos y a muchos creyentes que amamos a lo largo de los años. Pero, primero, ante todo y para siempre, nuestra principal atención será el Señor. Yo recuerdo la anécdota de un hermano, Alberto se llama él, lo aprecio muchísimo, nos ha ayudado mucho en las cosas del Señor, sus consejos, su dirección, etc. Pero él me contó una anécdota que a mi modo de ver lo ilustra muy, muy bien. Nos contó un día de un hombre muy, muy rico, una increíble mansión. Y su amigo fiel siempre había vivido afuera, su perro. Él nunca había permitido
que el perro de la familia entrara a la casa. Instrucciones muy, muy rígidas y claras de que al perro no le era permitido entrar a la casa. Pero un día el amo decidió cambiar y desde dentro de la casa mandó abrir la puerta principal y el perro entró corriendo, oyendo la voz de su amo, entró a toda velocidad. Y sabe, a ese animal no le importaban las cortinas o la mesa o las vajillas, las lámparas, nada de eso. Ese perro entró a la casa y directamente se fue a los pies de su amo. Y yo creo que es una ilustración sencilla, pero clara, de que cuando lleguemos al cielo, así como Juan, vamos a ver al trono establecido y uno sentado. En el tiempo verbal, de nuevo, estaba sentando. O sea, hay un juicio que se va a administrar y la corte del cielo se está preparando. Es una escena de cierta manera solemne, aunque vamos a ver Dios mediante muy llena de material devocional para nuestra adoración. Ahora, versículo 3, el aspecto del que estaba sentado. Ahora, este realmente es un versículo que hermanos tienen diferentes opiniones. ¿Será este Dios Padre o el Señor Jesucristo? Porque me dicen, es que Dios Padre es invisible. Juan 1, ¿se acuerda? A Dios nadie lo vio jamás. 1 Timoteo, Él es invisible. Entonces, sé que hay muy queridos hermanos que creen que por la eternidad nada más vamos a ver al Señor Jesucristo. Lo voy a dejar allí, pero el problema con decir que este es Cristo sentado sobre este trono es que en un momento, Dios mediante, les voy a hablar de la mano derecha del que está sentado sobre el trono, entregándole al Cordero un rollo escrito. Entonces, creo que definitivamente cuando leemos el capítulo 5 y regresamos al capítulo 4, creo que tenemos aquí al Padre sentado sobre el trono y su aspecto es inefable. No hay palabras para describirlo. Vamos a ver que Juan utiliza el jaspe y la sárdica, o en nuestra traducción aquí, la cornalina. El jaspe, aprendemos en el capítulo 21, en ese tiempo era el jaspe transparente, como diamante, como cristal. Y la cornalina o la sárdica, rojo vivo. Entonces, eso es lo único que nos dice Juan del que está sentado sobre el trono. Hay transparencia, hay verdad, pero también hay ira, el rojo. Pablo dice a los Efesios, airaos, pero no pequéis. El problema con nosotros muchas veces es que nos airamos y perdemos los estribos. Y a veces alzamos la voz indebidamente, gritamos. O hasta a veces hay golpes, Dios no lo quiera. O se azotan puertas de la casa porque uno se ha enojado sobremanera y ha perdido control y patea algo en el camino. No Dios. La escena de Cristo purificando el templo es ira sin pecado. Dios nunca pierde el control. Y quiero decir que sentado sobre el trono, mire, el cielo no ha sido sorprendido con algo que no anticipaba. El cielo está en completo control. Y esta pandemia, esta cuarentena, este virus, esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Dios sobre su trono está. Y Él tiene control, querido creyente. No pierda fe. Pero entonces, fíjese que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 28,
La sárdica era la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote. Ahí el caso de Aarón. Y la piedra número 12 era el jaspe. Entonces esto para mí es muy hermoso. Usted sabe que el sumo sacerdote en Israel llevaba 16 piedras en su vestimenta. 12 sobre el pecho, 2 sobre los hombros y 2 en el pectoral, si Urim y Tumim eran piedras, como creo que sí eran. Entonces las piedras sobre los hombros, 6 nombres y 6 nombres, nos hablan de la fuerza con que Cristo lleva a su pueblo. Aquella oveja en Lucas 15, sobre el hombro del buen pastor, imposible que algún animal pueda arrebatarlo de allí. La salvación en Cristo es segura. Pero las piedras en el efod nos habla de cómo no solamente Cristo nos lleva, pero Cristo nos guía. Esas piedras eran usadas para conocer la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Y ahora quiero pensar en las 12 piedras sobre el pecho. Cristo nos ama. Pero que se mencione la sárdica o cornalina y el jaspe hasta la primera y la última, me hace pensar que quizás el significado es este: que desde el trono Dios mirará alrededor aquella vasta multitud en el cielo, y como si fuera dijera: ya todos están presentes, ya podemos empezar. Ni uno solo de los que Cristo redimió con su sangre preciosa se quedará fuera. Y he hecho referencia ya a ese gran himno: cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vamos a ver al Señor, vamos a vernos unos a otros, pero ahorita el énfasis en este capítulo es el Señor y los juicios que han de suceder. Entonces dice: y había alrededor del trono un arco iris. En la lámina que les puse en la invitación, ahí está el arco iris. Ahora, hay dos cosas. Este arco iris es de aspecto a la esmeralda, color verde. No sé si era un arco iris como lo conocemos, con sus 7 colores, desde el rojo hasta el violeta. Usted sabe que para ver el arco iris se necesitan gotas de agua en la atmósfera y el sol a sus espaldas. Y esos rayos solares refractan y dispersan la luz, y se forma ese enorme, bonito arco iris, hermoso arco iris. Ahora, el problema con los arcoíris que vemos sobre la tierra es que están interrumpidos cuando llegan a la tierra. El arco iris aparece en la Biblia en los tiempos de Noé. Hay 5 grandes pactos en la Biblia que uno hace bien en estudiar. Si quiere unas grabaciones sobre los 5 pactos, creo que los tengo por ahí guardados, pero hágamelo saber, con gusto se los comparto. Pero el pacto con Noé tenía que ver con el globo. Entonces, Dios le dice a Noé, después del diluvio, sale el arco en las nubes, y dice: nunca más voy a destruir la tierra con agua. Pero ese arco iris interrumpido cuando llega a la tierra nos habla, la parte superior del arco nos habla de que Dios ha guardado su parte, pero estas partes sobre la tierra interrumpidas nos habla de que el hombre no ha guardado su parte. Dios es fiel, pero el hombre es infiel. Ahora entonces, este arco iris le da la vuelta al trono. ¿No ve? El arco iris nos habla del Dios que promete y cumple. Y nosotros solo podemos ver parte del arco iris.
pero cuando lleguemos al cielo veremos el arco iris completo. Y vamos a entender todas esas promesas que Dios no las dejó caer a tierra, las cumplió al pie de la letra. Yo he hecho referencia ya en esta serie a un hombre que tuvo mucho impacto en mí en cuanto a las cosas del Señor, el hermano Sidney Maxwell. Y a él le gustaba mucho contar de un anciano en una asamblea, un verdadero pastor que visitaba sus ovejas. Fue a ver a una ancianita en un hogar de ancianos y le preguntó si podía leerle algunos pasajes de la Biblia que ella tenía ahí al lado de la cama. Y este hermano abrió la Biblia y mientras buscaba su pasaje que quería leerle, se dio cuenta en el margen de varios versículos en diferentes partes de la Biblia que decía PC, PC, PC. Y el hermano le dijo: hermana, yo veo que casi lo único que anota usted en su Biblia es 2 letras, PC. ¿Me podría explicar qué significa esto? Ella dijo: claro que sí. Cada vez que yo leo mi Biblia busco una promesa, P. Y cuando sé que el Señor la ha cumplido, yo pongo PC. Entonces, querido creyente, conforme va pasando la vida cristiana, Dios nos ayude a contar los PCs en nuestras vidas. Pero cuando lleguemos al cielo vamos a ver este arco iris alrededor del trono. El Dios que promete ha cumplido. Yo espero que no se deje robar este hermoso símbolo en la palabra de Dios. Vivimos en días cuando el arco iris está siendo usado por el enemigo de las almas. Está siendo usado con fines muy perversos. Mire, yo a veces comento acerca del Salmo 23 y nos incomoda quizás la palabra Jehová porque pues los testigos de Jehová, esa secta diabólica, nos ha robado de lo que deberíamos disfrutar de la palabra, del nombre Jehová. No es que el Señor es el pastor. Y eso es cierto, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Nos de Él, sí. Pero Jehová es mi pastor. El énfasis del Salmo 23 es el Dios que cambia, el Dios inmutable, el Dios que promete y cumple. Él es mi pastor y nada me faltará. Así con el arco iris, no deje que el mundo robe su significado. Veremos en el cielo, por del trono, el arco iris. Ahora vamos a leer unos versículos más, versículos 4 y 5. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora varios me han preguntado quiénes son los 24 ancianos. Bueno, no estoy 100% seguro, pero 99.9% sí. Yo creo que los 24 ancianos representan a la Iglesia universal. Están sentados sobre tronos, o sea, han llegado a la gloria. De nuevo, el verbo es, están sentando sobre tronos y están vestidos de ropas blancas, nos habla de creyentes, y tienen coronas de oro en sus cabezas, o sea, están reinando con Cristo.
Lo vimos en el capítulo 1, lo vamos a ver en el capítulo 5. Él nos ha hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios. Vamos a ver algo de su sacerdocio en el capítulo 5. Pero aquí son 24, fácil de recordar. En 1 Crónicas 24, el sacerdocio de Israel se dividió en 24 órdenes. ¿Se acuerda Zacarías en Lucas 1? Él entró a ofrecer según su orden. Entonces, 24 órdenes sacerdotales. Otra cosa que he pensado es los 24 usos horarios. O sea que la hora en el mundo se ha dividido en 24. Y entonces, por ejemplo, si esta es la Iglesia Universal, piense que en el día de hoy, nada más hoy, regresemos al presente, las 24 horas han habido creyentes alrededor del mundo, dándole gracias a Dios por su Hijo amado, ensalzando a Cristo como Salvador, cantándole himnos, glorificándole, etc. Entonces, creo que los 24 ancianos representan a la Iglesia Universal ya en gloria. Ahora, 12 veces en el libro, si recuerdo bien, este asunto de relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Vimos esto en el capítulo 1. Este es el Espíritu Santo en la plenitud de su poder. Entonces vamos a ver que en Apocalipsis 1 vimos la Trinidad, y ahora en el capítulo 4 y el capítulo 5 vamos a ver la Trinidad. Y como decía, la Trinidad actuó conjuntamente en la creación, la Trinidad actuó conjuntamente en la crucifixión. El Señor Jesucristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu Eterno, dice Hebreos 9. La Trinidad actuó conjuntamente el día de Pentecostés. El Padre envió al Espíritu Santo y Cristo bautizó a los creyentes en el Espíritu el día de Pentecostés. Entonces, en 1 Corintios 12 aprendemos que la Trinidad está muy involucrada en los dones que se desarrollan en la asamblea. Ahora estamos en la antesala del principio de la tribulación y vamos a ver que el que está sentado sobre el trono y los 7 Espíritus de Dios y el Cordero son menciones de la Santa Trinidad actuando conjuntamente en estos eventos del porvenir. No hay 7 espíritus, pero vimos de Zacarías 4, cuando estábamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que representa la plenitud del poder del Espíritu Santo. Ahora, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Ahora hay varias cosas aquí. La primera, otra palabra de consolación. ¿Usted tiene tempestades en su vida? ¿Vive un yugo desigual donde la parte incrédula le complica mucho vivir para Dios? ¿Tiene una tempestad en su vida? Hijos que han crecido y lamentablemente se han alejado y viven en desobediencia y rebeldía. Conozco algunos padres que tienen años sin que sus hijos le dirijan la palabra. Esta es una tempestad. Quizás estoy hablando a alguien y la nube negra en su vida es el diagnóstico que le acaban de dar en el hospital y el doctor reunió a la familia para decirles que el panorama no se ve bien. Tempestades, nubes negras, se encrespan las olas, parece que la barca se va a hundir. Querido creyente, Dios le ayude en la tempestad como el Señor Jesucristo hizo con los discípulos, pero quiero asegurarle que el día viene
cuando alrededor del trono vamos a ver ese mar de vidrio como de cristal. Ya las tempestades habrán pasado, ya no habrán las olas, las tormentas de la vida. Estaremos siempre con el Señor. Creo que esto nos habla de la serenidad, de la absoluta tranquilidad que vamos a disfrutar eternamente en el cielo. El mar de vidrio como semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora entonces este es el círculo interior, el círculo verde que tengo en la lámina del trono, y doy gracias a Dios que la encontré hoy, después de muchos años. No la había visto, pero por fin la pude dar donde está. Entonces tenemos el arco iris alrededor del trono, y el círculo verde son estos seres vivientes, 4 seres vivientes. Ahora, es una lámina a la que voy a hacer referencia más adelante también, pero en la invitación hoy también puse otra lámina que tiene que ver con los ángeles. Ángeles son seres espirituales, no siempre incorpóreos, pero muchas veces sí, creados por Dios. Se refiere a un rango superior a los hombres. ¿Se acuerda de Cristo en Hebreos 2? Él fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, su humillación. No vino para ser un ángel, vino para ser un hombre. Tomó parte de carne y sangre como nosotros, sin pecado, para ir a la cruz. Sin su humanidad, Cristo no podría ser nuestro Salvador. Nunca dejó de ser Dios, pero tomó para sí humanidad. Teólogos llaman esto la unión hipostática. 2 naturalezas en una sola persona. Naturaleza divina y naturaleza humana. No dejó de ser Dios y nunca dejará de ser hombre. Eso es muy importante. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo está escribiendo eso a Timoteo unos 30 años después de la cruz o más. Entonces, Cristo nunca dejó de ser Dios y ahora nunca dejará de ser hombre. Pero entonces, y quería decir que a veces en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo es llamado el ángel. Éxodo 23, enviaré mi ángel delante de ti. Ahora, la palabra ángel también significa mensajero. Entonces, en ese sentido, Cristo es el mensajero por excelencia de Dios, pero no es un ángel del tipo del cual voy a hablar por unos momentos. Entonces, Cristo es Dios, eternamente divino, increado, coexistente con Dios. Quiero ser muy claro en eso. Pero voy a hablar de seres que Dios creó. La Biblia no nos dice cuándo fueron creados los ángeles, pero el libro de Job capítulo 38 nos enseña que cantaron con alegría cuando Dios llevaba a cabo la creación. Eso me hace pensar que fueron creados antes de la creación del mundo, y Apocalipsis capítulo 12 me enseña que cuando Lucifer, un querubín protector, se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles apoyaron a Lucifer. Y creo eso sucedió en la eternidad, entre comillas, pasada. No tengo otra manera de describir lo que era antes de Génesis 1. Creo que la eternidad pasada, si usted me entiende bien, es suficiente. Pero entonces, Pablo habla en 1 Timoteo 5, si recuerdo bien el versículo 21, ángeles escogidos. Esto nos habla de ángeles que no pecaron contra Dios. Esas 2/3 partes que se mantuvieron fieles en medio de la rebelión de Lucifer, y Dios les ha fijado perfección, santidad. Nunca van a pecar. No va a haber otra rebelión en el cielo. En la lámina verá que
esos ángeles escogidos se dividen en dos categorías. O se les puede ver en dos esferas. Hay ángeles escogidos en el cielo. Hay ángeles escogidos que están sobre la tierra. Y voy a poner una lámina con audio en YouTube, Dios mediante, el canal de Gracia más Gracia en YouTube, que explica esto. Ahora, cuando uso la palabra ángel, estoy hablando genéricamente de lo que podrían ser querubines, que parecen ser un rango muy alto, como Lucifer era, serafines, como vemos en Isaías 6, arcángeles, como el arcángel Miguel, y ángeles, y seres vivientes. Entonces hay toda esta gama de seres invisibles, creados por Dios, a su servicio y al servicio de nosotros. Pero, lamentablemente, entonces, cuando Lucifer pecó, él se llevó esa tercera parte. Hay ángeles caídos. Mateo 25, el Señor habla del lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. A veces la Biblia los llama demonios. A veces la Biblia los llama espíritus inmundos. Son ángeles que cayeron antes al servicio de Dios, ahora al servicio de Satanás. Y de esos seres hay dos clases. Hay ángeles que hay demonios o ángeles caídos que andan vivos y activos sobre la tierra. En Lucas 8 le ruegan al Señor no mandarlos al abismo. Pero también hay demonios que están encarcelados. Cuando lleguemos al capítulo 9, aprenderemos que hay demonios encarcelados temporalmente. Con la quinta trompeta se va a abrir el pozo del abismo y estos demonios encarcelados temporalmente van a salir a la tierra. Pero también hay demonios o ángeles caídos que están encarcelados eternamente, perpetuamente. Ellos están, Judas y 2 Pedro capítulo 2 nos habla de esto, están en prisiones eternas. Del abismo donde están encarcelados, van a ir directo al lago de fuego eternamente y para siempre. Personalmente creo que están encarcelados eternamente por un grave pecado que cometieron y creo que posiblemente sea el pecado de Génesis capítulo 6. Entonces aquí tenemos 4 seres vivientes. Lo que quiero notar rápidamente es que están como si fuera en el círculo de más adentro. Y esto nos va a hacer una aplicación muy práctica en nuestras vidas. Son los seres que están delante y alrededor del trono. Ahora, tienen 4 semejanzas o parecidos. Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Un rabino hace 1300 años creo que fue, él puso al león en la categoría del animal salvaje más poderoso. El segundo era semejante a un becerro, el animal domesticado más poderoso. El tercero tenía rostro como hombre, el hombre, la criatura más poderosa sobre la tierra. Y el cuarto era semejante a un águila volando, el ave más poderoso. Ahora, yo debería haber dicho al principio que Apocalipsis 4 tiene que ver con la gloria de la creación. El versículo clave lo vamos a ver al final, el versículo 11. Digno eres, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el énfasis de Apocalipsis 4 es la gloria de Dios en la creación. El que va a proceder en juicio contra este pobre mundo es el arquitecto del planeta, es el dueño del planeta. El diablo y uno que otro presidente quizás piense que ellos tienen propiedad aquí, pero no. Dios es el creador. Y en el capítulo 4 se le dice, tú eres digno porque tú creaste
y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver que el versículo clave es el versículo 9. Digno eres, porque tú inmolado fuiste, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces ve el contraste, pero cómo se relaciona. Capítulo 4 es la gloria de la creación, capítulo 5 es la gloria de la redención. Estas son las dos obras magnas de Dios, la creación y la redención. Entonces, estos 4 seres vivientes que están delante y alrededor del trono ilustran la maravilla de la creación. Piense usted conmigo en el león. El león me habla de fuerza. Y ahora piense por un momento en la fuerza de los ríos, la fuerza de los mares, todo lo que la creación contiene que tiene que ver con fuerza, poder. Es el rey, gloria, la gloria de la creación. El segundo ser viviente es un becerro. Piense conmigo por un momento en todo en la creación que nos habla de paciencia, de perseverancia, de sujeción. ¿Sí? Entonces, creo que estos 4 seres vivientes ilustran los atributos de la creación. Cuando llego al hombre, pienso en la inteligencia que se ve a todo alrededor en la creación. Pienso en la hermosura, con su ayuda idónea, la hermosura que se ve en la creación. Y cuando llego al águila volando, pienso en esa ave tan poderosa, bien arriba, viéndolo todo, fijándose. Y pienso en, si quiere, la soberanía en la creación, la majestad. Y así entonces estos seres vivientes reflejan estos atributos de Dios, el Creador. Por eso debemos amar la naturaleza y no irnos al extremo. Yo recuerdo una vez, hace años, me llamó una pareja de Estados Unidos, muchos vienen a México a casarse, algunos creyentes, otros no. Pero me dijeron, mire, nosotros entendemos que usted oficia bodas allí en Puerto Vallarta. Nosotros queremos unir nuestras vidas en el nombre de la Madre Tierra. Yo dije, bueno, 1000 disculpas, pero Madre Tierra en mis ceremonias no está. Entonces, no adoramos a la naturaleza. Pero vamos a llegar al versículo aquí en Apocalipsis donde Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces debemos ser amantes de la naturaleza. Y el Señor nos ayude, tengo que correr. Pero vamos a ir al versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Esto nos hace pensar en los serafines de Isaías 6. 6 alas para volar. No, 6 alas. Pero alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Mucho discernimiento. No se les pasa nada. Y dice, no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Allá en Isaías 6 alas, 4 para cubrirse, 2 para volar. Es tema para otro día, pero ojalá lo pueda discernir. Entonces, quiero regresar por un momento. Aquí estos 4 seres vivientes no solo me hablan de la creación, pero me hablan del Señor Jesucristo. El león, ese lo presenta Mateo como el rey. El becerro lo presenta Marcos como el siervo. Lucas presenta a Cristo como el hombre,
Y Juan ve a Cristo como el águila volando en el cielo. Entonces estos seres vivientes que están tan cerca al trono se están pareciendo a su Señor. Usted muéstreme a mí un creyente que vive cerca de Cristo y yo le voy a mostrar un creyente que se parece a Cristo. Mucho allí, pero tengo que seguir. Ahora quiero notar que estos seres vivientes son como la bujía, son como la chispa para la adoración en el cielo. Siempre que aquellos seres vivientes, versículo 9, dan gloria y honra y acción de gracias. Gloria, alaban al Señor, honra, le dan el lugar que Él merece, acción de gracias, gratitud por lo que ha hecho, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces fíjese que cuando los seres vivientes empiezan, consiguen eco en el corazón de los 24 ancianos. Y qué hermoso es, por ejemplo, en la cena del Señor, cuando hay creyentes que pueden, como si fuera, para usar mi ilustración, darle chispa a la cena del Señor. Y no han llegado con un caletre, decían en Venezuela en mi tiempo, no sé si todavía, no han llegado a decir lo mismo, no es que sea necesariamente malo, pero llegan con una frescura, llegan con su corazón rebosando palabra buena y ayudan a que la asamblea se levante en adoración al Señor. Entonces, estos 24 ancianos reaccionan a la adoración de los 4 seres vivientes y se postran sobre sus rostros y colocan sus tronos, sus coronas a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Entonces, vemos aquí que quizás sea lo que hemos usado muchas veces como ejemplo práctico, las coronas que creyentes recibirán en el tribunal de Cristo no serán para presumir en el cielo, para gloriarse, será trabajo hecho para el Señor con el motivo correcto y vamos a poder ponerlos a los pies del Señor y decir, Señor, tuya sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora entonces, quiero ir al capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces aquí está más o menos la idea. Tengo un pergamino, esa es la palabra, es un pergamino, está escrito por dentro y por fuera y está sellado con 7 sellos. Ahora esto está, déjeme ponerlo debidamente, esto está en la mano derecha del que está sentado sobre el trono. Ahora aquí viene uno de varios ángeles que con voz fuerte pregona, dice el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién le va a quitar estos sellos a este pergamino para que se vea lo que está escrito por dentro y por fuera? Dice, ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni Apolión que está debajo de la tierra, lo vamos a ver en el capítulo 9, ni Abraham, nadie se sentía digno de abrir el libro. Y dice que Juan lloraba mucho. Dice ahí el versículo 4, porque no había ninguno digno de abrir el libro. Y dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de David ha vencido. Cristo es referido muy pocas veces como el león, y 7 veces creo que es el cordero, lo vamos a ver en un minuto. Y la palabra es diminutivo, es un corderito.
y Él es el que va a abrir este libro. Dice el versículo 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces ya no es el Padre Dios, ahora es el Señor Jesucristo. Y Él está de pie. Se puso de pie en Hechos 7 para recibir a Esteban. Y creo que se pone de pie para recibir a todo creyente que llega al cielo. Pero ahora se pone de pie porque va a ejecutar juicio contra este pobre mundo. Es un evento muy solemne. Es un cordero como inmolado. Si usted habla un poquito de inglés y puede hacerlo, consiga la Biblia anotada por Tomás Newberry. En el margen, él aclara que la palabra es un cordero recién inmolado. Yo sé que para nosotros es difícil entenderlo, pero no son marcas ni huellas. Las heridas que él lleva le distinguirán por toda la eternidad. Y dice que tenía 7 cuernos, se identifica con el poder perfecto, completo de Dios. Y dice que 7 ojos, se identifica con no solamente la omnipotencia de Dios, los cuernos, pero con la omnisciencia de Dios. En el Evangelio de Marcos, busque las veces cuando Cristo miró alrededor, no se le pasa nada. Estaba leyendo hoy de Ruth Wilhelmina Scott. Ella fue tía de Donald Alves, sirvió al Señor por unos años en Venezuela en los años 30 y 40, hace mucho tiempo, pero ella era muy sorda, problema desde su niñez, pero ella aprendió a leerle las palabras a la gente. Y en el colegio evangélico en Puerto Cabello se contaba de un joven que le dijo al otro, mira, la señorita Ruth, ella no oye todo, pero lo que no oye con sus oídos, lo capta con sus ojos, así que ten cuidado lo que dices. Entonces el Señor aquí tiene omnipotencia, tiene omnisciencia, y dice 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, así como vemos al Espíritu Santo estrechamente relacionado al Padre en el capítulo 4, aquí le vemos relacionado al Hijo, al Cordero. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Ahora quería decir 3 cosas. El libro está en la mano derecha del Padre, es información relevante, no está en el estante, no está debajo de la mesa, está en la mano derecha del Padre. ¿Qué es el libro? Este libro, representado aquí, son las escrituras del universo. ¿Quién tiene el derecho para abrir las escrituras y ejecutar lo que ahí está escrito? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él es el Cordero inmolado. No solamente participó en la creación, pero también en la redención. Entonces dice el versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta es una actividad sacerdotal. Lo que sugerí, que los 24 ancianos son la iglesia en gloria, el reino sacerdotal, real sacerdocio, dice Pedro. Y cantaban un nuevo cántico. Este es un himno diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Como dije en el capítulo 4, digno eres porque tú creaste. Pero ahora, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces esto nos anima mucho, que desde Pentecostés hasta el rapto el Evangelio ha alcanzado a personas de todo linaje, de toda lengua. 8,000 idiomas y dialectos se hablan en el mundo.
60 y tantos países, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y entonces dice el versículo 10, de nuevo me hace ver que es la iglesia: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, aquí viene el último círculo, el de más afuera en el diagrama, el círculo azul o violeta, no sé qué sea. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, su número, millones de millones. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, porque una vez murió en debilidad, pero ahora es digno de tomar el poder. Las riquezas, porque un día se hizo pobre, pero ahora toma las riquezas. La sabiduría, porque un día fue el objeto de ridículo y burla en el mundo. La fortaleza, de nuevo, el que se entregó hasta la muerte sin hablar, sin palabras. La honra, el que fue deshonrado, el que fue avergonzado en la cruz. La gloria, la ignominia, la vergüenza del Calvario, la alabanza. Fue un día el cántico de los borrachos, pero ahora es el centro de la aclamación en el cielo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. O sea, aún el mundo, el inframundo, tan opuesto a Dios, van a decir: al que está sentado sobre el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Recuerda Filipenses 2, le has dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Aún los incrédulos, el diablo y sus ángeles van a reconocer, aunque no tendrán oportunidad de salvación. Por eso creen, pero tiemblan, porque saben que es verdad, pero no tendrán oportunidad de salvación. Y dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, para terminar, me he pasado de la hora, pero quiero contarles la historia de un himno que usted quizás conoce bien. Capítulo 4, la gloria de Dios en la creación. Capítulo 5, la gloria de Dios en la redención. Un señor llamado de apellido Bollberg, allá en Suecia, venía después de una reunión en esa parte majestuosa de Europa, los Alpes y todo lo demás. Pero llovió, salió el sol y él venía a caballo contemplando la increíble hermosura de la creación. Y él escribió el himno: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Escribió otras estrofas. Esas fueron sus 2 más famosas. Fue traducido al alemán y al ruso. Y llegó ese himno a Ucrania, donde sufrían terriblemente los atroces de Joseph Stalin y otros. Y no habían Biblias, prohibido. Había un misionero cristiano llamado Stuart Hine con su esposa en Ucrania. Y estaban evangelizando la zona conocida como las montañas Carpatio. Y subían la cuesta a una casita donde se habían prometido reunir con personas que querían escuchar el Evangelio. Habían dejado unas hojas de la Biblia.
Subiendo la cuesta hacia la chocita, se detuvieron, porque escucharon a una mujer entre llanto y sollozos, leyendo una porción de Juan capítulo 19 de la crucifixión de Cristo. Y Stuart Hine, él dijo, esas dos estrofas están muy bien, la creación de Dios maravillosa. La última estrofa del himno está bien también, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su gran amor. Cuán grande es Él, sí. Pero a este himno le falta una estrofa. Y Stuart Hine insertó la estrofa número 3 a lo que ahora es uno de los himnos más conocidos en el mundo. Basándose en lo que escuchó de esa señora llorar en esa choza, leyendo por primera vez en su vida del Cristo que había muerto en la cruz por ella. Ese misionero escribió, cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino, y en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. La tribulación está por empezar, y el cielo le da el voto de confianza al Cordero. Digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque tú inmolado fuiste. Sí, el hombre de la mano herida será el que uno tras otro va a quitar cada uno de estos 7 sellos que nos darán la primera mitad de la tribulación. Pero eso hasta la próxima. Que el Señor le ayude y que Él bendiga su palabra.